Fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México, por tanto, no es un asunto de sentarse a platicar. Fueron las declaraciones de la presidenta Sheinbaum sobre las acciones de Novoa, quien tendrá que asumir las consecuencias. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. La historia de Noboa y Sheinbaum recién comienza. Su enfrentamiento diplomático ha puesto en vilo a ambas naciones. Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, ha dejado en claro su postura firme y contundente ante el ataque sufrido por la embajada mexicana en Quito, en Ecuador. Sheinbaum descartó cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno ecuatoriano, acusándolos de una agresión violenta que desencadenó la ruptura de los lazos bilaterales. La posición de Sheinbaum se fundamenta en el repudio hacia las acciones del gobierno ecuatoriano que se negó a reconocer el asilo diplomático otorgado a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Para la virtual presidenta electa de México, las vulneraciones a las normas internacionales por parte de Ecuador son motivo suficiente para no considerar la opción de sentarse a dialogar. La demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia busca la expulsión de Ecuador de Naciones Unidas como consecuencia de las graves acciones cometidas. Se vulneraron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México, afirmó Sheinbaum en una conferencia de prensa, destacando la gravedad de los hechos acontecidos. La postura del gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido clara en denunciar los actos de agresión sufridos por su embajada en territorio extranjero. La exigencia de una disculpa pública y la reparación del daño por parte del gobierno ecuatoriano son aspectos fundamentales para restaurar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. La negativa de Ecuador a reconocer el derecho de asilo concedido a Jorge Glass ha sido motivo de discordia y tensión entre los dos países. Sheinbaum respalda la postura firme del presidente López Obrador y sostiene que Ecuador debe dar pasos concretos para subsanar los desaciertos cometidos. La situación actual entre México y Ecuador se torna cada vez más tensa, con repercusiones a nivel internacional y un claro distanciamiento entre las dos naciones. Sheinbaum, con firmeza y convicción, defiende los intereses de México y busca hacer valer la justicia y el respeto a las normas internacionales en este conflicto diplomático que ha sacudido la región. El incidente ocurrido en la embajada mexicana en Quito no solo ha puesto en alerta a los gobiernos de México y Ecuador, sino que ha generado reacciones en la comunidad internacional. La actuación del gobierno ecuatoriano, en este caso, ha sido duramente cuestionada y ha desencadenado consecuencias de gran envergadura. La postura de Sheinbaum es un claro mensaje de rechazo a las acciones agresivas por parte de Ecuador y una defensa de los principios diplomáticos que rigen las relaciones entre países. Muy bien, Margarita, bienvenida de nuevo a nuestro espacio de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras muy allá bien, en gracias. Argentina? Un gusto poder saludarte allá en Colombia. Bueno, veamos el panorama de esto que estamos escuchando y viendo, ¿no? Después de haber arrasado en las urnas el pasado 2 de junio, hace muy poquito, con cerca del 60% de los votos al frente de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum se convirtió así en la primera mujer presidenta de México, que no es un dato menor, algo muy importante. Así, cuando esta científica y académica fundadora del partido Morena se despertó al día siguiente y de las elecciones, si es que durmió, lo dudo, bueno, pero se encontró un mundo de tareas en medio de la transición para dar continuidad a ese proceso de cambio que ya había iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Es decir, AMLO le entregó la antorcha olímpica a Claudia para que ella siga la carrera maratónica esa de concretar el cambio que él se había propuesto en el país azteca. Un cambio que todo el mundo sabe que no es fácil
por la posición geográfica, por la historia que tiene México y la posición que tiene en fronteras con Estados Unidos y el tema migratorio tan candente que hay. Pero bueno, este no es el tema puntual que vamos a analizar hoy. Desde que Sheinbaum Pardo asumió como presidenta, no ha parado un minuto. Y llama la atención que dos de los presidentes latinoamericanos con los que AMLO chocó, me refiero a Javier Milei de Argentina y a Noboa de Ecuador, pues le enviaron a Claudia mensajes de felicitación, yo te diría que fríos, tardíos, escuetos. Son mensajes que desde el punto de vista diplomático era realmente una forma, nada más, pero sentimiento no había ninguno y positivo, mucho menos. Entonces, evidentemente, eso pasa porque quedaron lastimadas las relaciones diplomáticas, sobre todo de México con el Ecuador, por lo que se acaba de explicar ahí en el video, porque luego de que Noboa dio la orden a policías armados, que los vimos y lo describimos aquí en nuestro canal, que se iban trepando por las rejas con armas largas y se metieron a la fuerza ahí en la embajada mexicana. Bueno, pues luego que Noboa hizo eso para que asaltaran la sede de la embajada mexicana en Quito, en la noche del 5 de abril, tampoco está tan lejos en la historia, es reciente la situación, para sacar de allí al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que se encontraba refugiado ahí en esa sede diplomática mexicana y vio aprobado un día antes de su petición de asilo. Entonces, parece que Noboa se enteró de esa movida y la posibilidad de que se llevaran a Glass para México y, bueno, movilizó todo lo que hizo y cometió el gran error de su vida. Bueno, esto, como era de suponer, desató un escándalo internacional y sin precedentes, porque el derecho de asilo todo el mundo sabe que es un pilar importantísimo en el tema de lo que es la diplomacia y de los países, de las relaciones internacionales. Y bueno, él faltó a todo eso. Él faltó y bueno, todo el mundo sabe que el incidente fue muy grave, que terminó de romper así la ya frágil relación que había entre los dos países y esto empezó a enviar señales muy negativas para lo que es el posicionamiento de Noboa ahora en el terreno, yo te diría, político a nivel regional, porque recordemos que Noboa es un empresario de derecha y que mantuvo fuertes diferencias con su par mexicano AMLO, alineado con los gobiernos de centroizquierda en la región, así que ya estamos en presencia de una divergencia que era o es de tipo ideológica, que probablemente continúe acentuándose ahora durante la presidencia de Sheinbaum, porque ella es continuadora de la política y la ideología de AMLO, así que no podemos esperar que suceda lo contrario, ni haya nada, ningún término mediático. El mandatario ecuatoriano tiene solo 36 años, 37 años va a cumplir ya, o cumplió, y heredó de su papá un emporio bananero. Le tocó asumir la presidencia en medio de una severa crisis de inseguridad con las bandas narcotraficantes en todas las calles ecuatorianas, hasta el punto de que el hombre decretó un estado de excepción el pasado 22 de mayo en 7 provincias. No las vamos a mencionar porque ya eso lo hemos tratado en otros momentos, pero estas medidas restringían el derecho a la inviolabilidad de domicilio y permitían a la fuerza pública entrar sin control y sin orden judicial en las viviendas de sospechosos de cometer delitos. Por supuesto que pasó lo que tenía que pasar. La Corte Constitucional del Ecuador, ¿qué hizo? Bueno, pues le suspendió ese estado de excepción y le dio un tirón de orejas a Noboa por incumplir los requisitos previstos en la Carta Política para declarar semejante medida. Así que este es el contexto en el que se mueve Noboa, el presidente ecuatoriano, con el cual tendrá que lidiar ahora Claudia Sheinbaum, porque el hombre hasta este minuto no ha pedido disculpas por los graves
problemas en los que se metió al ordenar ese asalto por la fuerza en la embajada mexicana en Quito. Así es, Margarita, es verdad. Y adicionalmente, no ha sido menor el asunto porque se les olvida al gobierno ecuatoriano que se violó el derecho internacional y está establecido de acuerdo a la normativa internacional en este aspecto, que cuando hay este tipo de incursiones, pues se viola la soberanía del país. En este caso, hubo una invasión de manera agresiva, provocadora, a un territorio que en ese momento es el territorio mexicano. No es otra cosa, es como si yo en este momento, yo Colombia me meto a Ecuador por la fuerza, básicamente lo mismo. Pero en territorio ecuatoriano, la embajada es una representación del país que está allí y claro, eso fue lo que hicieron. Inmunidad diplomática, él rompió todo eso. Exactamente. Terrible. Entonces, hay en este momento otra puja porque mientras que México denunció y pidió ante la Corte Internacional de Justicia declarar a Ecuador precisamente que violó estas obligaciones internacionales y pide suspender la membresía de las Naciones Unidas hasta tener las disculpas públicas que no han venido por ningún lado. Ecuador está demandando a México por un supuesto abuso de las prerrogativas diplomáticas que estaban tomándose para proteger a Jorge Glass. Según eso, pues sale México a deber cuando eso no es cierto porque el asilo se solicitó de manera legal y de manera legal México hizo la gestión para acoger a Glass en su territorio, que era en ese caso la embajada. Entonces, además que Jorge Glass estaba en peligro de pues ser atacado por todos los temas que venían, entonces poniendo en riesgo su vida. De hecho, lo hicieron cuando lo sacaron a rastros de la embajada y pasó todo este tema con él, pues se violaron todos los temas del derecho internacional, de los derechos también, de los derechos humanos, incursionó el ejército, incursionó las fuerzas militares de Ecuador, entraron a la fuerza a la embajada y esto no es una cosa menor, es una agresión violenta y por tanto se pide esta expulsión. Vamos a ver, Margarita, el siguiente corte que estamos analizando. Sentada ante la Corte Internacional de Justicia, busca no solo la expulsión de Ecuador de Naciones Unidas, sino también el restablecimiento de la paz y la armonía entre las naciones involucradas. La figura de Claudia Sheinbaum, como futura presidenta de México, se erige como un bastión de la defensa de los derechos y la dignidad de su país en el ámbito internacional. La incertidumbre y la tensión diplomática entre México y Ecuador han generado un clima de expectativa y preocupación en la región. Las decisiones que se tomen en relación a este conflicto tendrán repercusiones en el futuro de las relaciones bilaterales y en la estabilidad política de ambos países. Sheinbaum, con su postura enérgica y su compromiso con la justicia y la legalidad, marca un precedente en la defensa de los intereses de México ante situaciones de conflicto. La valentía y la determinación de Claudia Sheinbaum en este contexto de crisis diplomática son muestra de su liderazgo y de su capacidad para afrontar desafíos de gran envergadura. El respaldo del presidente López Obrador a través de su postura firme y decidida refuerza la posición de Sheinbaum en la defensa de los intereses de México en el ámbito internacional. Las repercusiones de este conflicto diplomático resuenan en todo el continente, generando debates y reflexiones sobre la importancia de respetar las normas internacionales y los principios que rigen las relaciones entre Estados soberanos.
Para la futura mandataria, no es un asunto de sentarse a platicar, como otrora sugirió el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, sino que se produzcan tanto la disculpa y la reparación del daño, como el reconocimiento del asilo concedido a Glass, pues aceptarlo o negarlo es potestad del país ante el cual se interpuso la solicitud. La postura de Sheinbaum es un llamado a la justicia y al respeto mutuo entre naciones, buscando establecer un precedente positivo en la resolución de conflictos diplomáticos. La historia de Noboa y Sheinbaum recién comienza, con un capítulo marcado por la controversia y la tensión entre México y Ecuador. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes en el rumbo de las relaciones bilaterales y en la forma en que se aborden conflictos similares en el futuro. La figura de Claudia Sheinbaum se perfila como un referente de la diplomacia mexicana y como una defensora incansable de los intereses de su país en la arena internacional. El diálogo, la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales en la postura de Claudia Sheinbaum frente al conflicto con Ecuador. Su determinación y firmeza en la defensa de los intereses de México reflejan el compromiso de un gobierno comprometido con la justicia y la legalidad en el ámbito internacional. Así es, Margarita. Hay que dar cumplimiento a lo que está establecido en la Carta de Naciones Unidas y en la legislación internacional sobre estos temas. El caso es que la actuación de Noboa sentó muy mal precedente para el resto de los países de la región, porque ahora todo el mundo dice, bueno, si este hombre llegó y asaltó una embajada de otro país dentro del suyo, entonces cualquiera hace en otro país eso mismo. Y es una barbarie, la verdad, lo que se puede generalizar ahí. Pero bueno, a mí me gustaría que fuéramos un poquito más hacia los antecedentes del por qué, cómo venían tensionándose las relaciones entre el Ecuador y México. Y hay que recordar que en el caso de AMLO siempre hubo fuertes roces con Noboa, sobre todo por la forma de encarar las cuestiones sociales y las acciones frente al tema del narcotráfico, sobre todo. Las tensiones, Ivette, aumentaron después de unas polémicas declaraciones que hizo López Obrador, en las que sugirió que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, del cual hemos hablado también acá en otras oportunidades, eso fue el año pasado, había influido para que Noboa ganara las elecciones. Bueno, pues dicen los medios que han registrado estas declaraciones que como respuesta a esos comentarios de AMLO, el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur, y le dio un breve plazo para que abandonara el país. Bueno, eso sucedió. Luego México publicó un comunicado en el que calificó de desproporcionada esa medida de Noboa, y al mismo tiempo el gobierno de AMLO decidió otorgar asilo político entonces al vicepresidente Glass, que se encontraba ya refugiado en la embajada desde el 17 de diciembre del año pasado. Así que a partir de ahí, bueno, la historia que le sigue ya la conocemos, se ha reiterado aquí en este momento, se ha dicho en el video, pero Noboa mandó a sacar por la fuerza a Glass de la embajada mexicana, y ahí incurrió un gravísimo hecho de connotación internacional. Ahora, se dice que el expresidente mexicano, o sea, AMLO, aún con todo eso que ha pasado, siempre esperó una señal de Noboa, un pedido de disculpa, que se retracte de lo que hizo, bueno, por el hecho ese tan grave que cometió, pero no pasó nada, no pasó nada, nunca llegó ni una palabra del ecuatoriano. El asunto es que ahora Claudia Sheinbaum es la presidenta de México y ella espera de su par ecuatoriano que llegue esa disculpa, porque sería lamentable ver que no se pongan de acuerdo, que no se restablezcan las relaciones entre dos países que tienen culturas hermosísimas,
y tienen unas economías también muy prósperas en cuanto a rubros económicos que pueden compartir en la relación de intercambio bilateral mutuamente ventajosa. En Ecuador están las flores más bellas de toda la región sudamericana y centroamericana. En Ecuador hay frutas divinas, hay unos paisajes extraordinarios. Y de México, ¿qué vamos a decir? México es México. Es una acuarela de bellezas y de cultura y de todo. Todo el mundo quisiera pasar por México y algunos hasta quedarse a vivir. Entonces, a lo que me refiero o lo que quiero concretamente, yo tengo la esperanza en lo personal y asumo responsabilidad en lo que digo, de que se llegue a un acuerdo, más allá de que este hombre cometió un hecho gravísimo que yo lo atribuyo a la inmadurez política que tiene Noboa, no por la edad, porque tenga 37 años va a hacer lo que, con 37 años ya se es un hombre hecho y derecho, y si se metió en política tiene que asumir el paso que dio. El tema es que tiene que poner en la balanza lo que significa haber protagonizado un hecho muy grave y con unos precedentes muy malos para la diplomacia en la región. Entonces, lo que cabe es que se retracte, lo que cabe es que pida disculpas, se acerque a la nueva presidenta mexicana y traten de restablecer las relaciones lo más cordialmente posibles, porque eso es lo que sería lo más recomendable para todos. Sería el escenario ideal, Margarita, pero lamentablemente ellos no están dando muestras de ningún tipo de interés porque Noboa fue apoyado de alguna manera también en sus declaraciones por la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Sommerfield. Y ella dio una serie de declaraciones que definitivamente dice que se pueden resolver las cosas a través del diálogo, que han intervenido otros países, ¿cierto? Y que México, pues obviamente no quiere hacer esta acción de abrir este diálogo, sino que se va a resolver todo en la Corte de la Haya. Pues lo que tú mencionabas hace un momento con el tema de las tensiones previas que hubo cuando AMLO dio las declaraciones sobre el tema de Villavicencio, pues fue como, ha sido como el pretexto ¿Sí? de ellos para decir que es que México venía ya como provocando y entonces, ¿cómo Ecuador no va a responder si esas declaraciones eran correctas, no? Si es que, por ejemplo, Noboa felicitó a Sheinbaum en el tema cuando fue elegida presidenta y no le dio ningún cuestionamiento. O sea, como si eso no fuera lo suficientemente grave. Ellos están diciendo que esas insinuaciones cuestionando la legitimidad del gobierno pues para ellos fue la interpretación que dieron las declaraciones de AMLO, pues es un tema muy difícil, muy triste y que provocó que fueron presionando al Ecuador a tomar decisiones que nunca se habían tomado. Palabras de esta señora canciller o ministra, no es lógico que si a mí me tienen me dan unas declaraciones como estas, entonces yo voy a declarar primero, voy a expulsar a la embajadora, ¿cierto? Entonces, tampoco hubo una entrada, una buena forma de manejar ese conflicto, ¿cierto? De una vez la expulsamos, la declaramos persona non grata, aquí se va, primero. Y luego con el asunto de Jorge Glass, declararon la ilegalidad de ese asilo cuando fue todo realizado en regla y se metieron a la fuerza a la embajada y eso no tiene por qué ser. O sea, ya
Es otra acción que no sé, Margarita, hasta dónde sea inmadurez del presidente Novoa, sino otro tipo de comportamiento que puede ser muchísimo más grave, porque recordemos que mandó al ejército, se metieron por la fuerza, sacaron a los representantes de la embajada, lo sacaron violentamente y a Glass se lo llevaron casi que arrastrando de la manera más vulgar que se puede manejar como así, o sea, eso no tiene sentido. Y la excusa es que presionaron a Ecuador a tomar ese tipo de decisiones, por Dios, Margarita. Y es súper delicado. Vamos a ver el último segmento que tenemos para hoy. Nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha estado adoptando el presidente López Obrador. Tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda y también el reconocimiento del derecho de asilo. Así ha dicho Sheinbaum a los medios de prensa. Recientemente, una impactante declaración de la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dejó claro que México no tiene la intención de retomar las conversaciones con el gobierno de Ecuador, como se había especulado recientemente. Bárcena enfatizó que cualquier posibilidad de diálogo se ha descartado por completo después de la contundente acción del presidente ecuatoriano Daniel Noboa tras ordenar la operación policial y militar en la Embajada de México en Quito, resultando en la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, solicitante de asilo. Ahora, según explicó Bárcena, México busca la mediación de un tercer país para garantizar la protección de sus intereses en Ecuador y abordar temas urgentes como la seguridad de los ciudadanos mexicanos en la región. Estamos en conversaciones con un país amigo que actuará como intermediario para salvaguardar nuestros activos en Ecuador, tanto en la residencia como en la embajada, reveló en una entrevista radial. Lo más probable es que se trate de Suiza, añadió, destacando la intención de facilitar a los 18 funcionarios mexicanos evacuados de Ecuador la recuperación de sus pertenencias. Claudia ha sido clara en cuanto al punto de vista de su gobierno. Nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha estado adoptando el presidente López Obrador. Tienen ellos que dar el paso, la disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda y también el reconocimiento del derecho de asilo, reiteró. Mientras, Glass se encuentra encarcelado en La Roca, una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, donde están encerrados los líderes de las principales pandillas, contra las que Noboa ha emprendido una guerra para disminuir la violencia y la inseguridad en el país. Así es, así pues terminaron las cosas. Así muy mal terminaron las cosas. Y estábamos hablando de inmadurez política, pero en realidad lo que cometió Noboa ahí fue una imprudencia política, y ya que rompió con todas las normas internacionales. Así, una embajada, todo el mundo sabe que es inviolable y se considera territorio del país que se asienta allí su sede diplomática. Así que de hecho aquel acontecimiento sin precedentes, como hemos reiterado aquí hoy, despertó unánime rechazo por parte de los gobiernos de la región y de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la OEA, en fin, varios presidentes expresaron que se trataba de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho de asilo. Y todos ellos se quedaron muy preocupados porque todo el mundo pensó, bueno, si eso lo hizo aquel, cualquiera puede hacerlo en otro país, es lo que yo te decía con anterioridad. Así que la crisis, como era de esperar, ha traído severas consecuencias políticas para Noboa, porque ahora yo veo que está aislado casi internacionalmente. Ya eso está empezando a afectar su mandato. Fíjate que Noboa, él quiere consolidarse como un presidente de mano dura, capaz de dar respuesta a la corrupción y a la violencia y a la delincuencia que hay allí, que no se puede negar que es muy grande, por lo que él tuvo que hacer esa medida del estado de excepción que le mandaron a tumbar. Pero bueno, él quiso imitar ¿a quién? Bueno, desafortunadamente a nadie más y nadie menos que a Nayib Bukele, al presidente salvadoreño, queriendo trasladar, o sea, copiar las medidas de seguridad que el salvadoreño ha puesto contra las pandillas maras, como si fuera lo mismo hacerlo
en territorio ecuatoriano, cuando se sabe que no es imposible, no hay condiciones idénticas ni similares siquiera. Pero bueno, en este escenario es que Claudia Sheinbaum participó junto con López Obrador en la gira del adiós, y una gira que te digo que ha estado salpicada de momentos complicados, como fue un accidente de tránsito con el cual especularon también mucho los medios, porque salieron a decir que si era un atentado que fracasó contra la presidenta mexicana y demás. Pero bueno, también otro fenómeno que ocurrió, porque todo esto, fíjate que ella tiene pocos días en el poder y mira cuántas cosas han pasado. La confrontación con el gobernador de Texas, Greg Abbott, calificado por AMLO como un político anti-mexicano, inhumano, oportunista y que hace politiquería, bueno, con las medidas que ha implementado para impedir el cruce de migrantes en la frontera de México. Así las cosas, si ven todo esto, ella sigue esperando una disculpa por parte del presidente ecuatoriano y la reparación del daño, sobre todo por parte de ese gobierno, considerando que son aspectos fundamentales para poder restaurar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, que como habíamos mencionado pueden ser muy ventajosas de un lado y de otro. Ya se sabe que la negativa de Ecuador a reconocer el derecho de asilo concedido a Glass ha sido el motivo principal de esa discordia y la tensión entre los dos países. Pero ahora Alicia Bárcena, la canciller mexicana, dejó claro que el país no tiene intención de retomar conversaciones con los ecuatorianos, como se había especulado anteriormente. Sin embargo, hay fuentes que están hablando de conversaciones para que un país medie a favor de México. Están pensando en Suiza para que actúe como intermediario, exactamente, para poder salvaguardar sobre todo los activos mexicanos que se quedaron del lado de allá, en Quito, en Ecuador, tanto en la residencia, en la embajada, como en otras oficinas que tenían. Así que la intención es facilitar a esos 18 funcionarios de la sede diplomática mexicana que puedan recuperar sus pertenencias. Yo creo que si no, el tipo no pide disculpas, que por lo menos suelte lo que no es suyo, porque eso quedó del lado de allá, pero no le pertenece. Así que tenga un gesto de decencia y devuelva lo que no es suyo. Entonces, bueno, espero... Sin embargo, Margarita, ¿sí? En ese sentido, México también pidió a la Corte Internacional la protección de esos activos. Claro, la Corte negó por improcedente esa solicitud porque se da por descontado que debe haber las garantías para el proceso y que Ecuador tiene la obligación de dar esta protección, digámoslo así, a estos activos. Vamos a ver qué sigue. Una cosa que tú hablabas ahorita, ya pues para ir cerrando, una cosa que hablabas tú sobre Novoa, es que ha cometido demasiadas imprudencias. Desde antes, bueno, con el tema de México fue declarar a la embajadora persona non grata por las declaraciones de AMLO, intentar mandar armamento a Ucrania, que le salió el tiro por la culata porque Rusia inmediatamente se le puso al margen y le dijo, si usted le manda armamento a Ucrania o lo que sea, nosotros le cerramos las exportaciones de banano y eso perjudicaría tremendamente lo que le tocó hacer retroceder a Novoa a esa parte. Adicionalmente, Margarita, le acaban de, buscó el tema del estado de excepción, ¿cierto? De imponer el estado de excepción, que recientemente lo hablamos y la Corte se lo tumbó, la Corte Constitucional, porque no era el argumento que él había acogido para declararlo, no era procedente tampoco. Y recientemente con las declaraciones que hizo en un escenario internacional sobre los presidentes de la región,
que fue una salida totalmente en falso. Eso viola también todo el tema de la diplomacia y las buenas relaciones, pues Margarita, el Parlamento de Ecuador condenó esas declaraciones. Adicionalmente, dijeron que los dichos del presidente afectaban gravemente la imagen internacional del país y las relaciones bilaterales, por lo que se generó una resolución donde obligan a Noboa a prácticamente retractarse, porque el Parlamento rechaza y condena enérgicamente las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones de Noboa contra los presidentes de El Salvador, Colombia, Chile y Argentina. Sacaron una resolución oficial y le pidieron a Noboa abstenerse de emitir declaraciones personales en cualquier escenario. Adicionalmente, para que te rías un poco, el legislador, No, yo no me voy a reír, yo no me puedo reír. Yo lo que siento es tremenda lástima porque ese hombre ha cometido un error tan grave que ahora está padeciendo la soledad en el poder, el aislamiento en la región. Entonces, para un hombre de 37 años que tenía tantas ansias de ser un presidente brillante en el Ecuador, superar, por ejemplo, a sus predecesores, bueno, ahora es un castigo lo que está sufriendo, un calvario. Pero mira Margarita, te digo que para que te rías, porque es que de acuerdo con esta resolución, y obviamente con este tema, porque es delicado, sí. el objetivo de esto, según dijo la misma canciller ecuatoriana Summerfield, dijo que el objetivo de ese artículo era causar daño y que las citas del mandatario se han sacado fuera de contexto, y adicionalmente la legisladora Valentina Centeno, que es la coordinadora de la bancada del partido oficialista, acusó al Parlamento de intentar declarar incapacitado a Noboa. En ningún momento, y eso lo dijo el secretario general de la Asamblea, ellos pretendieron contemplar ninguna declaratoria de inhabilidad mental, lo están diciendo ellos, fíjate tú, diciendo que se están inventando y reeditando la vieja confiable de la incapacidad mental, dijo Esteban Torres, el viceministro de Gobierno. En ningún momento lo dijeron, pero lo están afirmando ellos mismos. Fíjate tú cómo son de absurdos en sus posiciones. Y lo que pasa es que, como decimos aquí en Colombia, tan papaya. Bueno, lamentablemente este es el panorama que se extiende entre esos dos países que deberían estar ahora hablando de paz, de amistad, de colaboración, de intercambio, pero por un error tan grave como el cometido por Noboa, las cosas van por muy mal camino. Por ahora, hasta aquí hemos desarrollado este tema y lo vamos a seguir muy de cerca porque esperamos que haya un entendimiento a futuro, una reacción de algún lado, una sanción que también le corresponde al presidente Noboa, que hasta ahora no se le ha aplicado por ningún lado. Así es que les prometemos a nuestra audiencia que los vamos a mantener informados de este asunto que es tan delicado, sobre todo cuando se trata de relaciones internacionales. Así es que muchísimas gracias y hasta un próximo contacto. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, con nuestra audiencia, muchas gracias. Les estaremos siguiendo con estos análisis del acontecer internacional y, por supuesto, todo lo que ocurre y afecta a nuestra patria grande. Los dejo con la reflexión del día. El que tiene un gran poder no debe usarlo a la ligera. Lo dijo Lucius Annaeus Seneca. Y nuestra pregunta, ¿se darán esas posibles conversaciones en medio de todas estas tensiones? Esperemos sus respuestas en la caja de comentarios y hasta que nos volvamos a encontrar. Chao. Hasta luego.